Cada día escuchamos más y más acerca de cómo y cuándo terminar las restricciones de las cuarentenas o lockdown. Y more y more países están buscando la manera de terminar las restricciones debido a la pandemia del COVID-19. Y nos preguntamos cuál será la mejor manera de volver a la normalidad. ¿Cuál será el mejor camino para volver a una nueva normalidad? ¿Será un sistema de luces rojo, amarillo o verde? ¿O un sistema de 5 puntos, un plan de 5 pasos? Millones de personas están esperando escuchar a sus líderes para saber cuál es la mejor manera de volver a la normalidad. Esta semana recordamos el Día de la Ascensión, conmemoramos el Día de la Ascensión. Esta fecha conmemora la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. 40 días después de su resurrección de la muerte, el Señor Jesús, en presencia de sus discípulos, les anuncia que van a recibir el Espíritu Santo. Un momento inolvidable. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Muchos de los discípulos quizás estaban pensando, estamos listos para cumplir la misión, estamos listos para hacer lo que el Señor nos va a mandar. Pero ellos aún estaban en formación. Ellos aún estaban recibiendo entrenamiento. Habían tenido una experiencia personal con el Señor. Ellos habían experimentado los milagros, ellos habían sido testigos de su muerte, de su resurrección, pero ahora estaban recibiendo una nueva disposición, estaban recibiendo una nueva comisión. Esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. Obedecieron, esperaron, y esa comisión, esa misión, es la misma misión para nosotros. No fue una misión solamente para ellos o para sus sucesores. No, es la tarea básica de toda iglesia. Y me seréis testigos. Déjenme leer ya solamente el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, antes de orar y poder reflexionar acerca de lo que la Escritura dice. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Padre, en sus manos ponemos este momento de reflexión, en sus manos ponemos estos minutos en que vamos a leer su palabra. Pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que usted tiene preparado para nosotros en este momento, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Padre, ayúdenos a recibir lo que usted tiene preparado para nosotros y le pedimos que nos ayude a no ser distraídos, sino a estar con el oído atento a lo que usted tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Por 40 días después de su resurrección, el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Los versículos 4 al 11 del capítulo 1 del libro de los Hechos nos indican los momentos finales aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 4 al 5, Él les promete la venida del Espíritu Santo a sus discípulos. Y Él les asegura a ellos y les indica acerca de su reino en el versículo 6 y 7. Y en el versículo 8, Él les indica cómo van a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas a las naciones. Pero ellos tienen que esperar. El Señor les dice, esperen. Ellos tienen que estar listos para poder cumplir esta comisión. Y antes de poder cumplir esta comisión, en estos versículos, la primera cosa que podemos ver es que estos discípulos necesitaban identificar la diferencia que Jesús había hecho en sus vidas.
Tenían que identificar la diferencia que Jesús había producido en sus vidas. Hoy leamos el versículo 6 del capítulo 1. Dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Los discípulos tenían una perspectiva errada acerca del reino. Ellos tenían una perspectiva errada acerca de su misión. Ellos compartían la esperanza del pueblo de Israel, que el Mesías iba a venir y iba a establecer su reino en la tierra. El Señor Jesús mismo mencionó acerca de su reino cuando leemos el Evangelio de Mateo capítulo 13, cuando leemos el Evangelio de Lucas capítulo 12, en el capítulo 17, en el capítulo 21. Él habla acerca de su reino. Entonces oímos a los discípulos que estaban con entusiasmo y le dicen, Señor, ¿es este el tiempo que vas a restaurar tu reino? El reino aquí a Israel. Bueno, tenían razón porque ahora ellos tenían a su Mesías resucitado. Y nada podía impedir de que ahora Él estableciera su reino en la tierra inmediatamente. Pero en realidad ellos tenían que identificar los cambios que había hecho Jesús en la vida de ellos. Y Jesús los vuelve a la realidad en el siguiente versículo. El versículo 7, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. La Biblia nos enseña muchas veces acerca del glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos precisa el tiempo en que va a ser establecido. Para todos los creyentes, para todos los cristianos, nosotros sabemos que va a establecerse su reino cuando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de esa segunda venida, sin embargo, se mantiene sin ser revelado. Es muy triste ver cómo muchos cristianos, muchos creyentes pasan mucho tiempo tratando de establecer cuándo va a venir. Va a venir mañana, el próximo mes, la próxima semana, el próximo año. Miren lo que está pasando. Ya está aquí. Muchos han dado fechas y han cometido el error. Leamos lo que dice Jesús acerca de su venida. Este Jesús no es un profeta, es Jesús mismo en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice, pero aquel día, el día de su venida, o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Muchas veces estos hermanos creen saber más que el propio Jesús, porque Él dice, ni el Hijo, sino el Padre. No sabemos cuándo el Señor va a venir a tomar a su iglesia en el rapto, ese glorioso momento que puede ser esta noche, mañana, en 100 años, 1000 años, no sabemos. Pero si tú eres un creyente y si yo creo, nosotros estamos llamados a recordar lo que Jesús nos enseñó. En el Evangelio de Marcos, en los siguientes versículos, dice, estad alerta. Velad, porque no sabéis cuándo el tiempo señalado. Es el tiempo señalado. Velad. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa. Velad. Los discípulos ni nosotros estamos llamados a velar. Estos discípulos necesitaban identificar la diferencia que Jesús había hecho en sus vidas. Y es lo mismo con nosotros. Estos discípulos necesitaban identificar la diferencia que Jesús había hecho en sus vidas. Y no solamente eso, sino que su deber era darle honor y honra a Él con su obediencia. Nosotros también somos llamados a identificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y somos llamados también a que cada día entendamos esto y le obedezcamos y honremos su nombre. Tristemente, muchos cristianos, como los discípulos hace 2000 años, quieren que las cosas se hagan a su manera. Muchos de ellos dicen, bueno, si Jesús existe, Él tiene que hacerme este milagro. Si esto es verdad,
esto tiene que pasar. Los discípulos decían, el Mesías ha regresado, el Mesías tiene que tomar su reino ahora. Ellos querían que su reino sea establecido en ese momento. Ellos querían que los romanos sean dominados y sean destruidos en ese momento. Hace tiempo escuché la historia de un sabio y el hombre explicó acerca de su experiencia con su madre cuando él era un quinceañero. Él dice que había sido invitado a una fiesta. Ustedes saben, si ustedes han sido adolescentes o cuando hemos sido jóvenes, las fiestas eran muy importantes. Y era muy importante para él y le había dicho a sus amigos, voy a estar esta noche. Cuando regresó a casa esa semana, él no se había portado bien con su madre. Entonces su madre le dice, esta noche no sales, te quedas en la casa, no sales. El muchacho, entonces, el joven, estaba muy enojado, muy desanimado y en algún momento le dice, yo no te amo, madre. Su madre le dice, siéntate. Y en ese momento él aprendió algo que nunca olvidó. Y ella le dijo, una cosa tienes que entender, hijo mío, que yo te amo. Yo soy tu madre y eso es lo que las buenas madres hacen, amar a sus hijos. Y yo voy a hacer todo por ti. Daría mi vida por ti. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Que por esa razón yo, cuando yo te pido algo, yo te doy una orden, te pido una disposición, te la doy porque yo quiero que tú te conviertas en lo que tú puedes ser en el futuro. Ahora, si tú no me quieres amar, va a ser muy triste para mí. Pero está bien, está bien. Lo único que tienes que entender es que tu deber es respetarme y darme honor. Esa es la única forma en que tú vas a tener un buen futuro. Yo te amo. Cuando nosotros entendemos cuánto nos ama el Señor, cuando nosotros entendemos cuánto Dios ama a su creación, ama al mundo, cuando nosotros entendemos que la mejor manera de demostrar nuestro amor al Señor no es haciendo algo o yendo a la iglesia, no, es obedeciendo su palabra, es dándole honor a Él a través de nuestra obediencia, vamos a estar listos para cumplir la misión. Y este es mi segundo punto. Aquí en este pasaje vemos la misión. Aquí en este pasaje vemos la comisión que el Señor les da. En vez de estar especulando cuándo viene el Señor, que ya viene, que ya está aquí, en vez de especular, estos discípulos necesitaban estar listos para cumplir la misión del Señor. Él les dice, y me seréis testigos. Solamente esa era la misión, y me seréis testigos. La misión, la comisión para ellos no era un privilegio porque eran judíos, no, era una responsabilidad. Y ellos lo que estaban llamados al momento en que entendía cuánto le amaba el Señor, solamente compartir su testimonio. Y es lo que hicieron. El mandato del Señor no tiene tiempo. No está reservado para un día, para el domingo, no, para todos los días. El mandato del Señor no es solamente para un grupo de personas, para el pastor, para el misionero, para el cura, para el vicario. No, es para todos nosotros. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Examinemos la palabra en el versículo 8. Él dice aquí, Jesús no dice, podrían ser mis testigos. Quizás podrían ser mis testigos. Él no dijo, podrían ser mis testigos cuando sea conveniente, que no se sientan mal sus amigas, sus amigos, sus parientes. No, él dice, y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Es interesante que la palabra testigos aquí viene de la palabra griega que significa mártir. Y el significado significa llevar un testimonio verdadero, aunque nos cueste la muerte. La misma palabra en griego significa testimonio. Y para dar un testimonio es un término legal. Y simplemente
es decir lo que nosotros sabemos es la verdad. El testimonio de Jesús es algo poderoso que podemos tener. El testimonio de Jesús es algo poderoso que podemos nosotros compartir. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver cuán poderoso es cuando nosotros damos nuestros testimonios, cuando somos testigos de lo que Jesús hizo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, el contexto aquí se habla del enemigo de nuestras almas. Y vemos cómo aquí los mártires santos, dice, ellos lo vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero, por lo que él hizo en la cruz y por la palabra del testimonio de ellos. Y me seréis testigos. Y no amaron sus vidas llegando a sufrir hasta la muerte. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, a dar testimonio. ¿Cómo lo iban a hacer estos discípulos? Bueno, en el versículo 4, vamos a Hechos capítulo 1, versículos 4. Vamos a ver cuál es el contexto de la orden del Señor. En el versículo 4, y reuniéndolos le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Estos discípulos todavía no eran apóstoles. Como dije anteriormente, estaban en formación, estaban en entrenamiento. Los apóstol significa enviado, pero enviado con poder. Ellos no estaban listos para ir. Tenían que esperar lo que el Padre les iba a enviar. ¿Y qué era lo que el Padre les iba a enviar? El Señor Jesús les dijo, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seas investidos con poder de lo alto. Lucas capítulo 24, 49. Hasta que seas investidos con el poder de lo alto. En el libro de Juan capítulo 14, antes de el Señor ser arrestado, le dice, no se pongan tristes, no se turbe nuestro corazón. Voy a preparar una morada para ustedes. No los voy a dejar huérfanos y solos. Les voy a enviar un consolador. Eso es lo que el Señor le estaba hablando. Él les va a guiar, Él les va a dar fortaleza, Él les va a dar poder. Y cuando Él venga, Él va a dar testimonio de mí. En el versículo 5 de Hechos capítulo 1 dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vamos a analizar lo que está pasando aquí. Estos primeros discípulos fueron bautizados primeramente con agua, el bautismo de Juan. Básicamente muchos de sus discípulos eran los discípulos de Juan, pero ellos recibieron después el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que veremos el próximo domingo en el día del Pentecostés. Pero después, en el libro de Hechos, si seguimos leyendo, como sucede ahora, nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que nos arrepentimos, el momento en que entregamos nuestra vida a Dios. Y después somos bautizados en agua para demostrarle al mundo lo que está pasando dentro de nuestras vidas. Déjeme explicarle un momento. Si una persona recibe al Señor, si en este momento tú dices, yo quiero rendir mi vida a Cristo y de todo tu corazón tú rindes tu vida a Cristo, la palabra dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en ese momento nuestra vida empieza a cambiar, tiene que cambiar. Somos nacidos de nuevo. Entonces, en algún momento vamos a decirle a nuestro pastor, a nuestro vicario o a nuestro líder espiritual, yo quiero ser bautizado. ¿Qué es el bautizo? El bautismo es un símbolo externo que explica lo que está pasando internamente en tu vida. Entonces, cuando la persona entra al agua, bautizar es sumergir, entra al agua y está diciendo, yo como Cristo también estoy muerto a mis pecados. Y cuando el pastor o el líder te saca del agua, tú dices, yo también estoy resucitado y tengo una nueva vida en Cristo. Eso es lo que estoy haciendo. Veamos lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Este es Juan el Bautista. Él dijo esto.
Yo, verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. Pero el bautismo de fuego aquí no es una referencia al fuego que vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Fuego es siempre un sinónimo o una imagen de juicio. Un día, cada uno de nosotros vamos a ser bautizados por Jesús. Unos, los que se arrepientan y creen en su nombre, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de la promesa. Pero el bautismo con fuego, el bautismo de fuego, es un bautismo que está en el futuro. Es un evento para el resto de la humanidad que no aceptaron el mensaje de la salvación, que no aceptaron el evangelio de Cristo, que no aceptaron creer. Ellos serán bautizados con el fuego del juicio. Pero en el contexto de nuestro pasaje, ese no es nuestro pasaje hoy día, el contexto de nuestro pasaje es del Espíritu Santo, la promesa del Padre, dados a nosotros en el momento de la salvación. ¿Qué versículos tenemos en nuestra Biblia? Bueno, en Efesios, abran sus Biblias en Efesios. En Efesios vamos a ver, en el capítulo 1, el versículo 13 y 14, dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad y el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con él, el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Déjame explicar estos dos versículos en la Biblia. El apóstol Pablo le envía esta carta a la iglesia en Éfeso y le dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la salvación, somos incluidos en él, no porque somos bautizados o porque hicimos la primera comunión o porque somos parte de la iglesia o porque vamos a la iglesia. No. Habiendo creído, después de que escuchaste el mensaje, tú creíste, lo recibiste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el día del juicio van a haber millones, billones de personas. Jesús va a venir y dice, este es mío. ¿Por qué lo va a decir? Porque esa persona tiene el Espíritu Santo, está sellado. Y va a haber otros que dicen, no, usted no va a estar ahí porque usted no tiene el Espíritu Santo. El sello de la promesa. Dice, el sello es dado como garantía de nuestra herencia. Como garantía de nuestra herencia. Cuando vamos a un país y necesitamos una visa, nos sellan en nuestro pasaporte la visa. Es un sello. Cuando llegas a inmigración y el oficial te mira la visa, él mira o ella mira el sello y te dice, tú puedes pasar. Es la misma figura en el día del juicio. Nosotros los que hemos creído y que hemos depositado nuestra confianza en Dios, que hemos oído las buenas noticias de Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo y nos dice la Biblia que nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, somos nacidos de nuevo. ¿Y cuál es nuestra comisión? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue para los judíos. Tenían que salir a compartir. Ellos creían que era para ellos. No, tendrán que salir y ellos lo hicieron. Pero, ¿dónde nosotros encajamos? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Es tu casa? Mi Jerusalén es mi casa. Con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo le predicas a tus nietos, a tus tíos, a tus primos? ¿Cuál es tu Judea, tu Samaria? El barrio donde vives, la ciudad, ahí en Guayaquil, en Quito, en Machala. Esa es tu Samaria. ¿Y cuáles son los confines de la tierra? Bueno, muchas veces muchos pueden salir a otras partes. Puedes orar por ellos. Puedes apoyar las organizaciones misioneras para que estas personas llamadas puedan
compartir el Evangelio. Ellos son llamados a compartir el Evangelio. Y el último punto que vemos en este pasaje es que hay una promesa divina en esta comisión. Pero recibiréis poder. El versículo 8 comienza con la palabra pero. Y esta es una palabra plural. No significa todos nosotros. No solamente el pastor o los misioneros o los líderes. Significa todos nosotros. Y el mandato y la orden es, y me seréis testigos. Pero dice, cuando recibas poder. Ahora, muchos de nosotros, inclusive yo no puedo comprender a veces, no puedo entender, no puedo darme cuenta del poder que está disponible para tú y para mí. Nos preocupamos, ¿qué va a pasar si le hablo de Cristo a mi hermana, a mi hermano, a mi esposa, a mi amigo? Tenemos solamente que hacerlo. No significa que tienes que pasar por muchos cursos, ir a estudiar teología, tener un grado en teología, una licenciatura. No. Leamos lo que le dice Pablo. Pablo era un hombre muy educado, que tenía el equivalente a 2, 3 PhDs. En 1 de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5, él les dice a la iglesia, y ni mi mensaje, ni mi predicación, ni lo que enseño fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este hombre sabía mucho, pero él dice, no es por lo que yo sé, no es por mi destreza, es por el poder de Dios. Escuchamos más y más que la iglesia tiene que cambiar, la iglesia va a desaparecer, tenemos que darle lugar a estos grupos que hablan de esto o de este otro. No, el poder está en el mensaje de Cristo. Que no cambiemos nada de lo que dice aquí en la palabra de Dios. Mientras nosotros hablamos y dejamos que Él, damos el mensaje como está aquí, es todo acerca de Jesús. Mientras más hablemos de Jesús, más poder. Mientras menos hablemos de Jesús, mientras más escuchemos las voces de la sociedad, las voces de ciertos grupos, vamos a tener menos poder. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo le enviaré, es decir, el Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. Inclusive el Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo, Él no habla de Dios, Él habla de Jesús. Dice que el Espíritu Santo va a hablar de Jesús. Pero recibiréis poder del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Los discípulos fueron testigos y de eso vamos a ver el próximo domingo, el día de la resurrección. Y ellos fueron capaces, no se quedaron en Jerusalén, salieron a Judea, Samaria, y leemos el libro de Hechos, empezaron ahí y fueron a muchas naciones del mundo. El llamado no es solamente para ser espectadores en la iglesia, no. O solamente estar diciendo, ok, vayan, no. El llamado es para que nosotros seamos testigos en todos los aspectos de nuestra vida, en tu casa, en tu trabajo, cuando vas a comprar, cuando vas a reunirte con tus amigos, vas a ser intencional. Quizás no podamos ir a otros lados, pero sí podemos orar por aquellos que de pronto están de misioneros en otras partes del mundo. Oremos por ellos, apoyémoslos. Somos testigos de Jesús mientras esperamos. Mientras esperamos su retorno, nuestro deber es solamente ser testigos. No nos llama a ser buenos, a hacer caridad. Esas son cosas que las hacemos normalmente. A ser testigos porque Jesús es el único que puede hacer la diferencia en nuestro mundo. Jesús nos ha llamado a ser sus testigos. Si tú estás caminando con tu Señor, en tu camino espiritual, tienes que identificar la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida. Él nos ha dado a ti y a mí, a todos los creyentes, una tarea, una misión, que es el ser testigos de Él. Y debemos estar listos. Pero antes de salir, debemos recordar que hay una promesa divina. Dice, pero recibiréis poder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días.
Somos sellados, pero pídele al Señor que te llene. Dobla tus rodillas. Está el Espíritu viviendo dentro de ti. ¿Por qué no rendir tu vida a Cristo? Como lo hizo Cristo antes de cumplir la última misión de ir a la cruz. ¿Por qué no dejas que Dios guíe tu vida completamente? No te estoy hablando de que ya seas hermano, vas a la iglesia. No. Que guíe tu vida, como lo hizo Jesús en el jardín de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Y Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no le has rendido tu vida a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo no mora en nosotros. Todos los que han rendido su vida a Cristo y han entregado completamente, no a una religión, sino que dicen, Señor, aquí está mi vida, úsala. Dice que somos sellados permanentemente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da convicción cuando algo estamos haciendo mal, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos equipa, el Espíritu Santo es el que nos da poder para poder compartir y dar testimonio. Eso es lo que Jesús mandó hacer a sus discípulos antes de irse al cielo en la ascensión. Yo he conocido a mucha gente que tiene espíritu. El espíritu de ayudar, el espíritu de estar en las iglesias, el espíritu de ayudar en la comunidad, pero no tienen el Espíritu Santo. Son muy buenos, no tienen el Espíritu Santo. Tener a Jesús es tener el Espíritu Santo. Si tú no tienes a Jesús, quizás este mensaje no tiene sentido para ti. No se aplica, pero Él está llamándote hoy día, como lo hizo hace 2000 años. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy, no la iglesia, no una denominación, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Por qué no confesar? Es decir, Señor, yo te he estado buscando. Quizás durante este lockdown, esta cuarentena, has recibido mensajes. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? En el versículo 9 del 1 de Juan, capítulo 4, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, no de una iglesia, no de una denominación, no de una religión, por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Estás luchando con una adicción, estás luchando con una tentación, estás luchando que no puedes perdonar a una persona. ¿Por qué no le entregas a Cristo? Él dice, sino que en Él nos amó como la madre amó a ese teenager. Y nuestro deber es solamente amarle back, amarle a Él con nuestra obediencia. Sin Jesús vamos a tener que enfrentar el bautismo de fuego y juicio en el día del juicio final. ¿Por qué no vienes a Jesús y eres bautizado con su Espíritu Santo de la promesa? Le permitirás a Él, ¿por qué no que sea el rey de tu vida, que sea el dueño? ¿Por qué no le permites que Él te forme, que Él te molde en lo que Él te ha llamado a que tú seas? Quizás Él tiene un plan para ti. Le vas a dejar que Él more en tu vida. Recuerda lo que leímos hoy día. Y me seréis testigos en todas las naciones. Pero lo vas a hacer cuando reciban poder. Que el Señor les bendiga. Oremos un momento antes de terminar. Padre, pido por esta persona que ha estado escuchando estas semanas, estos días, que ha estado escuchando en este momento. Padre, que entienda que la salvación no es solamente por obras o porque pertenecemos a una determinada denominación o religión. Es en ti, Padre. Y pido por esta persona que pueda rendir su vida a Cristo. Y que esta persona pueda ser sellada con el Espíritu Santo. Y que sea llena del Espíritu Santo de poder para que esta persona sea testigo
de las buenas noticias del Evangelio de la salvación. Padre, gracias por este momento y pedimos su bendición, su protección y su presencia en nuestras vidas hasta que nos veamos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Y recuerden que somos llamados a ser testigos y vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Nos vemos.